Aquí tenemos una lámpara orange. Y hoy, en solo 10 pasos, la vamos a instalar. Comenzamos. Paso 1, abrir la caja. Y desde este primer paso tienes que saber que casi todas las lámparas de techo vienen iguales. Así que lo primero que vas a encontrar son las paletas del ventilador, junto con los tornillitos y accesorios para armarlo. El manual que nunca puede faltar, aunque no te hará mucha falta porque te voy a explicar todo paso a paso. Así que saquémoslo todo y comencemos a armar. Miren, la bolsita desestresante. Arreglo de todo. Vamos a armarlo. Son una pila de piezas, así que no se pierdan ni un solo paso del video para que lo armen correctamente. Comencemos por las paletas. Les voy a enseñar a armar una paleta de abanico. Cogen la paleta, acá abajo, la parte que va para el techo. Cogen lo que va bajito, lo bonito, va abajo, lo que se va a ver por abajo. Y el otro que va a engranar al abanico del techo. Cogen los tornillos, el tornillo, la arandela plana. Colocamos la arandela en el tornillo, colocamos aquí y la última aquí. Tenemos que medir bien, ser bien precisos con lo que está abajo, porque abajo también hay 3 huequitos. El de arriba tiene 3 huequitos y el de abajo también 3 huequitos. Así tiene que coincidir. Aquí esos 3, así, pero con el abanico. Vamos. Y queda así. La parte del techo va arriba. Y la parte que se ve, que se va a ver así para abajo, queda así. Luego de haber armado las paletas correctamente y haber leído el manual, vamos al tercer paso: instalar el socket de los focos. Bueno, aquí tenemos la parte de abajo de la lámpara, es decir, donde van a estar los bombillos. Esta parte aquí, para que vean, esa es esta, que tienen cablecitos aquí y va directo conectada a esta parte de aquí. A la hora de instalarlo, no se vuelvan locos ni pasen trabajo porque una pila de cables. Los importantes para ustedes son estos dos. Está el rojo y el azul. Ahora aquí se fijan y de igual forma aquí van a tener el rojo y el azul. Así que solamente es conectar rojo con rojo y azul con azul. Cuando lo metemos, ya él engrana aquí y nos sale. De igual forma es este. Ahora este es el azul es el que tiene las plequitas. Lo ponemos. Así de sencillo, de familia, ¿ven? Y ahí ahora es cerrarlo correctamente y atornillarlo por el lado de acá y por el otro lado. Vamos a zafar ahora estos tornillitos que están aquí. Ya estos tornillos vienen atornillados en la lámpara. Esto no es que vienen en una bolsa aparte, no, ya vienen ya aquí ya puestos ya. A la hora de cerrarlo tenemos que fijarnos en esta abertura que tiene aquí, que él tiene un interruptor. Este interruptor o switch que está aquí tiene que engranar con esta parte de aquí de la lámpara. Cerramos ahí, ¿ven? Y ahí fíjense ya, cada huequito queda para ponerle el tornillito. Si tienen un destornillador así mantizado, va a ser mucho más fácil para ustedes. Y listo, ya lo tenemos completo instalado. Señoras y señores, el bello no ha leído el manual y está colgando así, bla. Y entonces yo le dije, mira, bello, aquí dice con tubo de extensión, sin tubo de extensión. Ay, ¿verdad que dijiste? Que no ha llegado a esa parte de la página. Por eso, ¿no has leído qué? Esa el parte manual. ¿No has leído qué? El manual. Adiós, ya ven la realidad del bello. Aquí nos hemos dado cuenta que en el manual dice con tubo de extensión y sin tubo de extensión. Con tubo de extensión nos da a entender cuando el techo es bien alto, se puede poner este tubo si es que usted lo necesita. Pero cuando el techo es muy bajito, como en nuestro caso el techo es muy bajito, ya no se pone este tubo, sino directo se pone esto pegado para que esté un poco más alto, porque con el tubo quedaría más bajo
hacia la habitación donde se va a poner. Ponemos aquí los cables y nos damos cuenta cómo está encajando, ya que no vamos a poner el tubo de extensión. Si nos fijamos en la base esta, hay agujeros que son más pequeños y otros más grandes. Es decir, tenemos que sacar los tornillitos donde está el agujero pequeñito y ya ajustarlos con él. Explicamos esto porque en el manual supuestamente está explicado esto, pero no te lo dicen tan detallado. Solamente te ponen aquí 3 tornillitos. Por eso lo explicamos detallado. Vamos a hacerlo entonces. A la hora de sacarlo, sacamos uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Y así sucesivamente. Este no. Y ahora este sí. Todos los tornillos son del mismo tamaño y de la misma dimensión. No tienen por qué preocuparse. Lo que cambia es el tamaño del agujero de esta base de aquí. Ya, ahora fíjense, miren qué lindo esto, miren. Si se fijan bien, aquí están los tornillos en los agujeros gorditos. Los ajustamos todos, porque recuerden que de este soporte es que va a estar aguantándose toda la lámpara en el techo. Y así nos está quedando nuestra lámpara ventilador de techo. Ahora explicaremos cómo se deben instalar las paletas, pero ustedes háganlo en el paso 8, ¿ok? Para ponerle las paletas o aspas, tienen que remover estos topecitos. Fíjense que en el manual te lo explican de que tienes que remover este topecito, porque la verdad que cuando lo tienes puesto, mira, se queda hasta trabado, y esto es en verdad lo que se mueve. Removemos el topecito. Miren. ¿Ven? Aquí tenemos los 3 que los hemos quitado ya, y ahora miren cómo se mueve. ¿Ven? Así se mueve fluido. Bueno, aquí le vamos a mostrar cómo vamos a instalar cada una de las aspas. Cada aspa tiene su medida correcta. ¿Ven? Que sus huecos están ahí medidos exactos. Por ejemplo, si nos equivocamos y lo ponemos en este caso, en este agujero que está aquí, ¿ven? No engrana con el agujero, aquí no se ve, sino que tiene que ser en este, ¿ven? Agujero con agujero, así. Miren cómo nos quedó. Y recuerden, esta fue solo la explicación. La instalación es el paso 8. Ahora lo que sí vamos a instalar es el soporte de montaje. Este es el encargado de sujetar todo el peso de la lámpara que va fijado en el techo. Cortamos la electricidad y comenzamos. Esta es la base con que viene la lámpara y siempre viene con estos conectores para uno introducir aquí los cables. Por ejemplo, por aquí es por donde entra, por aquí atrás puse la entrada de la alimentación. Aquí dice que este primero es el de la línea. Este segundo es un neutro. Y aquí abajo, este normalmente es para poner el cable de tierra. Es así como deben de hacerlo, ¿ok? Entonces, después que pusimos los cables correctamente, vamos a fijar el soporte en el techo. Vamos a utilizar nuestro tornillito que viene ahí junto con la lámpara, con una arandela de presión y una arandela también plana. Tienen que quedar bien fijados porque de aquí depende la seguridad de la lámpara, ¿de acuerdo? Estos cables para acá, para estética. Ahora nos fijamos en los colores de los cables de la entrada de corriente de la lámpara. Este es por ejemplo el neutro. Este aquí es la entrada de la conexión de la luz. Y este carmelita es la entrada para la alimentación del motor, es decir, para las aspas de los ventiladores, del ventilador. Y llegamos al sexto paso, la instalación de los cables de la lámpara. Voy a ampliarles el diagrama del soporte para que su instalación sea mucho más fácil. Vamos a coger el rojo y el marrón. Y como mismo dice en el manual de este modelo de lámpara, orange, vamos a unirlos juntos en el mismo canal, en el de la línea. Apretamos el tornillo y seguimos para el otro. Ya una vez hayamos colocado el rojo y el carmelita,
vamos a colocar el neutro, que es el azul. Y una vez habiendo atornillado el cable neutro, solo les faltará colocar el cable de aterramiento, que es este de color verde y amarillo. Y ya casi llegando al final, vamos a fijar nuestro ventilador en el techo. Les recomiendo que en este séptimo paso tengan un poco de paciencia, ya que van a tener los brazos extendidos hacia arriba y normalmente esto cansa. Imagínense teniendo que sostener la lámpara y a la misma vez atornillar. De veras, van a cansarse un poquitico, pero el resultado va a valer la pena. Así que háganlo con paciencia y lo van a lograr. Y después que colocamos las paletas, sacamos esta rosquita plástica y colocamos la mampara de cristal para finalmente poner todos los foquitos. Y así nos ha quedado nuestro ventilador de techo. Miren qué cosa más linda, caballero. Él aquí tiene dos palanquitas. Una es para la luz y la otra es para el ventilador. Para encenderlo solamente tenemos que presionarla. Al ventilador hacemos lo mismo y ya lo tenemos encendido. Él empieza con la tercera velocidad. Después que lo jalamos nuevamente, baja la segunda. Y aquí baja la primera. Y si queremos apagarlo, podemos presionar y ya. Y aquí lo tenemos apagado. Ahora, algo que me encantó de este ventilador, tengo que destacarlo, y es que aquí tiene un switch, que como pueden ver tiene una palanquita hacia abajo. Hacia abajo significa que va a estar dando frío para la habitación, es decir, va a estar echando aire. Pero cuando lo subimos, va a estar generando calor, es decir, va a extraer todo el aire que hay en la habitación y lo va a subir, es decir, va a mantener un clima cálido en la habitación. Así que un buen like para esta lámpara porque está bien buena, caballero. Ahora, del lado de acá, yo tengo aquí un interruptor convencional y un switch dimmer, es decir, un interruptor que regula la intensidad de la luz, que yo lo estoy utilizando para controlar la intensidad de la luz de esta habitación. Miren, aquí controlo fuerte, débil. Si quieres saber cómo hacer esto, les voy a dejar por aquí al lado un videito que les va a servir para que sepan cómo modificar el circuito de este tipo de lámpara y puedan lograrlo. Solamente en este video van a encontrarlo, caballero. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao.